¿Se puede vivir del documental? No. O sea, sí, pero tendrías que hacer, yo qué sé, es muy complicado. O sea, ahora sí que hay como unos documentales muy glamurosos, ¿no? Pues por ejemplo, el otro día me encontré con un amigo que está preparando un documental para Netflix de Rocío Jurado, creo. Entonces son documentales así como con mucho dinero y mucha inversión. Cada vez el documental tiene, ¿no?, ese prestigio que necesitamos, pero bueno, es muy difícil vivir del documental. Entonces, pues uno se puede reinventar y bueno, en un pueblo con 400 euros al mes puedes vivir, más o menos. O sea, que no hace falta 4.000 euros, ¿sabes? Es más fácil todo, la vida es más sostenible. Entonces, pues, vivir, pues, así, a trancas y barrancas. Nicoletta y Marilisa trabajan en la TV, en la radio de Estado de Italia, la RAI. Ganan su dinero para poder hacer documentales independientes. Su razón primaria de hacer documentales en todos los documentales que han hecho es de dar voz a quien tiene poca voz, de deslumbrar, de desvelar quien está escondido. Y luego sí que es verdad que se han diversificado un poco con la entrada de plataformas online y de otros, digamos, en internet. Es verdad que hay otras fuentes de financiación. Las públicas siguen siendo horribles y dan muy poco dinero. A vivir del documental, nosotros pues un 60% documental, un 40% encargos, ¿no? Lo que sí hacemos muchas veces es que nuestra forma de ver el mundo a través del documental, intentamos que los encargos vayan por ahí, ¿no? Pero como siempre tenemos muy poco presupuesto, es muy difícil que las televisiones confíen. Además luego creo que hay muchísima censura por parte de las televisiones en lo que les interesa, no les interesa. O sea, eso a mí me pone muy nerviosa.